Así que después de horas y días, 2 semanas de estar tratando de encontrar cómo arreglar lo que estaba pasando con este video del tornado que quería poner en YouTube y no funcionaba. Creo que traté 8 veces, es mínimo. No sé cuántas veces he tratado de arreglar eso. Hice algo pensando que iba a ayudar a mi computadora a que funcione un poco más rápido y que arregle el espacio en la memoria, y me borró todo. Así que 21 minutos, que era lo largo que era el video, desaparecieron, y todo lo que había filmado también desapareció de la computadora. Y claro, no aprendí la primera vez que me pasó esto, que fue el año pasado. Una vez que yo había terminado el video en el programa donde hago todo el editing, borré todo de la cámara porque necesitaba más espacio. Y dije, bueno, ya está en la computadora, ya funcionó todo. Así que tampoco tengo lo que filmé. Ya. No me voy a enojar, porque no hay punto en estar enojada. Bienvenidos a mi noche. En otras noticias, mañana vamos a ir a ver un auto nuevo. Bueno, nuevo para nosotros, es un auto segunda mano. Estamos necesitando más espacio en los autos que tenemos, y vamos a vender el de Anthony privado porque su aire acondicionado no trabaja o funciona. Así que las compañías de auto no nos van a pagar nada por ese auto, y vamos a cambiar mi auto por un otro auto. Así que por ahí traigo la cámara y les muestro un poco de eso. Vamos a hacer un test drive y ya, tenemos unos amigos que tienen la misma, es una camioneta, mini camioneta, y nos mostraron cómo funciona todo el domingo, así que creo que nos gusta. Es un Kia Sorento 2019. Ya, así que vamos a cambiar la energía de este video. ¡Woohoo! Ok, tomé un par de minutos para calmarme. Así, les voy a contar entonces lo que pasó con el tornado. Así que yo y Anthony estábamos en el balcón porque estábamos pensando, wow, qué vientos fuertes que estamos teniendo. Los árboles de afuera donde se ven, los que se ven del balcón, estaban así, casi parecían que se iban a romper todos, y las dos plantas grandes de Anthony cayeron, y son sus plantitas, son sus hijitos. Así que habíamos salido otra vez para traer las dos plantas grandes adentro, y en eso, al poner la segunda planta o pasarle la segunda planta, miré para atrás y vi el embudo del tornado, y estaban volando madera y techos y se movían así en un círculo. Así que le empecé a decir a Anthony, es un tornado, mira los techos. Pero paró, duró, creo que han dicho que duró entre 15 y 30 segundos. Fue tan rápido que para el momento que él puso su pie afuera en el balcón, ya había parado de volar techo, y todavía se veía el embudo. Les pongo una foto acá. There was all the things were circling. Did you get it on tape? No. Like, you only took a second. Oh my gosh. That was the wind. You can still see it. I put my glasses on. I don't know what It's circling to the beach. I need to get my glasses. Oh my gosh. Y parecía que se estaba moviendo hacia la playa. Y en eso, ni siquiera, creo que 2 minutos después de que vimos eso, sonó nuestra alarma en el teléfono. Así que aquí en Ontario, no sé si es en todo Canadá, pero en Ontario con seguridad,
el gobierno te manda alarmas cuando hay algo que está ocurriendo que necesita tu atención inmediata. At 2:49 p.m. Eastern Daylight Time Thursday, Environment Canada has updated a tornado warning for the Golden Horseshoe area. Así que pasa cuando hay niños secuestrados, y han encontrado varios niños así porque la gente está manejando, está en casa y mandan el license plate, la placa y la información del auto, y personas manejando han visto el mensaje o alguien con quien están lee el mensaje y han encontrado el auto adelante de ellos. Así que funcionan. Así que nos mandaron una alarma, una alerta que había potential, que podían haber tornados, pero fue 2 minutos después que el tornado pasó. Y después mandaron un mensaje, en las noticias mandaron un mensaje en las noticias diciendo de que puede haber que haya un retraso en cuando ellos hacen clic, mandan mensaje y los mensajes entran por las líneas celulares. Pero de toda manera el mensaje llegó tarde para nuestra área, pero lo suficientemente temprano en Innisfil, que está a 10 minutos, para que la gente entre a sus sótanos, porque tenemos amigos ahí todavía y ellos estaban en sus sótanos cuando los vientos vinieron, pero no hubo daño. Y como siempre tenemos vientos fuertes acá porque estamos cerca del lago, no nos imaginamos lo que había pasado. Nosotros podíamos ver que los techos de las casas se habían volado los shingles. No sé cómo decir roof shingles. Un momento. Las tejas. Yo siempre pensé que tejas eran de cerámica. Así que las tejas habían volado. Yo tenía una cita de dentista y dije, ok, ¿qué hago? Cancelo, me voy. Llamé al dentista y ellos dijeron que ahí no había nada, que solo había habido un poco de lluvia. Así que Anthony me dice, bueno, sale entonces. Si fue solamente un viento, si el tornado sacó solamente las tejas, va a estar todo bien. Así que me metí en el auto, empecé a manejar. No estaba todo bien. Así que yo tenía que cruzar la subdivisión donde pasó el tornado, que está a 450 metros de la entrada de nuestro condominio. Así que empecé a manejar para ahí y era como un flooding, como una inundación de ambulancia, bombero, policía. Así que los primeros minutos pensé, ok, por ahí no está bien la cosa. Pero 5 o 10 minutos pasaron y el auto no se movía. Y ahí como que ya te das cuenta de que, ok, eso es algo serio, porque no paraba la bulla de sirenas. Así que hubieron 8 personas heridas. Creo que solo 4 eran en grave estado. Y después al próximo día subieron ese número a 10 personas heridas, pero solamente los 4 en grave estado. Y yo me quedé atrapada justo en la esquina de la guardería de Sebastián. Y cuando vi de la guardería, porque lo podía ver un poquito por adelante, ahí es donde mis emociones como que se soltaron. Así que estoy llorando en mi auto. Así que la guardería donde Sebastián tendría que haber estado, porque decidimos último momento no empezar todavía. Íbamos a esperar 1 a 2 meses más antes de enviarlo. Y como yo había atrasado mi regreso al trabajo un par de meses también, entonces hacía sentido. Y así que el tornado le pegó a su guardería.
gracias a Dios, nadie fue herido. Pero dijeron en el noticiero, habían 88 niños en la guardería, 14 empleados. Y una de las empleadas fue la que primero vio a los trabajadores afuera apuntando al cielo y se veía el embudo, y ella fue la que empezó a gritar a todas las maestras en cada cuarto de que se alejen a los niños de las ventanas. Y una vez que pasó el tornado, entonces oyeron gas porque se había movido toda la cosa de la tubería del HVAC, acá se dice de la calefacción y todo eso, así porque el techo se movió. Así que tuvieron que evacuar a los 88 niños, y había una señora en la esquina, y en el video yo soy en esa esquina y digo, en el video dije, ¿no? Escucho a los niños llorando en la cocina del bar, así que tiene que haber evacuado la guardería porque es todo vidrio la guardería. Y la señora había visto a los niños corriendo afuera de la guardería, así que ella los entró a todos los niños y a los a los personales, a la gente, a los trabajadores, las señoras, los entró todos a la cocina para que estén fuera de peligro. Así que por eso yo escuchaba a los niños llorando en una cocina. Pero ya me emocionó mucho. Y hasta ahora me emociona un poco porque el pensar de que cómo Dios sabe, ¿no? Like, yo podía haber dejado a Sebastián en la guardería y haber estado trabajando 40 minutos de ahí en el hospital, y no me imagino cómo se sintieron los padres cuando escucharon desde sus trabajos porque tienen acá como apps en el celular donde todos los papás que tienen los niños en el centro tienen permiso a estar hablando, comunicándose con las maestras. Así que no me imagino a ver si estuviese en mi trabajo y me dicen el tornado pasó por la guardería de tu hijo. Y peor todavía, porque con el bloqueo de los árboles caídos, las líneas eléctricas caídas, el tráfico que hubo para poder tratar de entrar al área era horrible. Así que Dios la vio viniendo. Y soy bien agradecida de que Sebastián no estuvo ahí ese día y estaba durmiendo. Estaba en una siesta en casa. Estuvimos sin electricidad por, creo que fue 30 y pico de horas. Pasamos el viernes en casa de mis papás porque hacía un calor en el apartamento. La humedad subía, la temperatura subía. Mi batería chiquita duró 8 horas, pero cuando ya murió necesitábamos alguna forma de sacarnos el calor, ¿no? De refrescarnos. Y ya, inmediatamente empezaron a hacer limpieza. Tenían todos los camiones de la ciudad de Barrie agarrando basura, partes de casas. Esas van a tener que ser construidas otra vez 100%. Nadie puede entrar ahí. Pero sí pidieron de que por favor nadie entre al área si no vivías ahí, porque había escape de gas, habían líneas eléctricas que estaban, en un charco de agua con maderas encima, así que sí había peligro. Así que no hemos entrado todavía. Y pidieron donaciones también, y creo que en un par de días nomás pidieron que por favor no den más donaciones de ropa y cosas para las familias que habían perdido todo. Porque entró tanto de la ciudad. Y ahora, cuando se trata del seguro, toda casa tendría que estar pagando el seguro de casa. Ahora, no todo seguro cubre lo que acá uno llama un acto de Dios, an act of God. Y eso incluye huracanes, tornados, cosas de la naturaleza que no están bajo el control de un humano. Así que algunos seguros dicen, ok, te cubrimos todo esto, pero si es un acto de Dios, no te cubre el costo de tener que arreglar todo. Así que el alcalde de Toronto había dicho que si la ciudad de Barrie no tenía el dinero para ayudar a estas familias, a las cuales el seguro les dijo no vamos a pagar nada, entonces la ciudad de Toronto iba a ayudar a pagarle las casas a estas familias, o el costo de la limpieza y el tratar de reconstruir las casas. Pero no creo que ha sido necesario, porque escuché que Barrie tenía toda la ayuda necesaria.
Así que ya, todo se movió bien rápido. Del minuto de que empezaron las ambulancias y policías a cerrar las calles, a sacar la gente herida, ir casa por casa buscando personas, el empezar a limpiar todo, el que la electricidad haya vuelto. Fuimos el único barrio, la única subdivisión a la cual le demoró tanto, o la espera fue tan larga para que la electricidad vuelva, pero ya. También tenían que primero asegurarse de que las casas estaban bien antes de que prendan electricidad otra vez. Así que así fue una locura, ¿no? El pensar de que el tornado podría haber pegado al apartamento. Pero fue una locura. Mucho del video era mostrándoles las ambulancias que entraban y todo eso. Así que pena de que perdí todo, pero así es. Y ya, así que las vamos a llevar mañana a comprar, o no sé a comprar, pero a ver un auto nuevo. Están carísimos de momento, pero ayuda al costo porque me van a pagar a mí por mi auto y eso se aplica al costo del auto, así que eso ayuda bastante. Pero autos usados acá en Canadá, porque la frontera ha estado cerrada con los Estados Unidos, hay piezas y autos que no están entrando. Y una de las cosas que no está entrando es un chip, una tarjetita que va en todos los autos. Tenemos un amigo que es un manager para Honda en el área y ese chip no estaba llegando a Canadá. Así que eso también ha causado que los autos de segunda mano, los que son resale, o que vuelven a ser vendidos, que el precio suba tanto que en este momento estábamos mirando el precio de un auto usado y un auto nuevo, porque yo no quería un auto nuevo, pero el precio, digamos, ¿cuáles hemos visto? Digamos que algunas de las camionetas que vimos, una camioneta del 2019, digamos, con 50,000 kilómetros, no sé cuánto es en millas, que tendría que costar como $25,000, te está costando $35,000. Pero esa misma camioneta, en el modelo 2021, 0 kilómetro, completamente nueva, solo te cuesta $40,000 a $42,000. Que es una locura tener que comprar un auto de momento, pero podríamos esperar un poquito más, pero los precios siguen subiendo, así que vamos a ver. El que vamos a ir a ver está a buen precio. Les cuento después cuánto cuesta todo, porque hay tarifas y todo eso. Así que eso es todo por hoy.